Primera carta de Pablo a los Corintios, periodo 3. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema doctrinal. El título es La resurrección de los muertos. Y los versículos que vamos a estar estudiando este día son Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Esta será la primera de dos partes. Hoy daremos la primera parte y la próxima semana la segunda parte. Creo que este será el último tema que ustedes tendrán oportunidad de estar estudiando para luego presentar el resumen de todos los temas que les di la semana pasada, más básicamente será el último. Nos faltará estudiar el capítulo 16, si tenemos tiempo lo vamos a analizar, el capítulo 16 de Primera de Corintios. Si no, de cualquier manera, en el manual que estamos desarrollando de Primera de Corintios aparecerá el estudio del capítulo 16. Así que vamos entonces a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice Pablo: además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, serán salvos, si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el tema? La resurrección de los muertos. Bueno, a diferencia de los capítulos anteriores, en este capítulo 15, el apóstol Pablo aborda un tema que quiere enseñar acerca de esta doctrina que algunos cristianos de la iglesia en Corinto la ignoraban, pero algunos otros dudaban de ella. ¿Cuál es esa doctrina? Por un lado, la doctrina de la resurrección de Jesús y por otro lado, la resurrección de los muertos en Cristo. Este es un tema doctrinal, es muy extenso. Podríamos hacer toda una serie que pudiéramos estar escudriñando, escarbando y descubriendo muchos principios doctrinales respecto a la resurrección de Cristo. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en dos temas que considero son los más sobresalientes en esta doctrina de la resurrección. Nos vamos a enfocar entonces en dos aspectos importantes. Uno, la resurrección de Jesús, y dos, la resurrección de los muertos en Cristo. Solamente por ponerles un ejemplo acerca de la importancia de esta doctrina, lo quiero mencionar de esta manera. Así como el corazón bombea la sangre que da vida a todo el cuerpo, asimismo la resurrección es la que da vida al cristianismo. No sé si se entiende la magnitud de la importancia del tema. ¿Sí? Imagínense que en el cuerpo humano la sangre no está bombeando. Hay quienes, por no llegar la sangre al cerebro, oxigenar el cerebro, la sangre correr por todas las venas y todas las arterias, a la gente le vienen derrames cerebrales y un sinfín de enfermedades. ¿Todo por qué? Porque no hay un bombeo de la sangre. La vida del hombre, dice la Biblia, en la sangre está. ¿Sí? Así que, en otras palabras, la resurrección de Jesús es el eje alrededor del cual gira todo el cristianismo. La tierra gira alrededor ¿de qué? Del sol. ¿Sí? Bueno, el cristianismo gira alrededor de la resurrección. Sin la resurrección, todas las demás verdades y doctrinas del Evangelio
no pueden sostenerse, simplemente no se pueden sostener. Entonces vamos pues en este primer punto, vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús primero. Así que la resurrección de Jesús fue el punto central de todas las otras verdades, vuelvo a repetir esto, y enseñanzas de nuestro Señor Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús habló de su resurrección. Por ejemplo, en Marcos 8:31 y Marcos 9:9 y 31, se los leo, se los menciono solamente. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y en palabras Él les decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Pregunta, ¿Jesús padeció? Mucho. No nos imaginamos. Quedó plasmado ahí en un video, quedó plasmado un poco del sufrimiento de Jesús, pero sufrió mucho, ¿sí? Y luego dice, y fue desechado por los ancianos, no refiriéndose a los ancianos de edad, ¿verdad? A los ancianos que eran tenidos como los líderes espirituales de la iglesia, lo desecharon, ¿sí? Pero también los principales sacerdotes, los conocedores de la ley, también lo desecharon, los escribas, y Jesús les decía, no solamente me va a pasar esto, también voy a morir. Pero ahí en Marcos 8:31 también el Señor les dice, pero al tercer día voy a resucitar. Pregunta, ¿resucitó Jesús? Sí. El asunto es que este tema, todavía hay grupos dentro de todo lo que es la iglesia de Cristo, hay grupos cristianos o que se dicen cristianos o aún sectas que no creen en la resurrección de Jesús y mucho menos en la resurrección de los muertos. También, en segundo lugar, Jesús dijo en Juan 11:25, Él hablando y diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando un muerto se levanta, ¿qué significa eso? Que resucitó. ¿Lázaro quedó dentro de la tumba? No. Dios habló y le dijo, Lázaro, ven. Y Lázaro no se quedó ahí en la tumba. Lázaro salió y resucitó. Estaba muerto y volvió a vivir. Pero escuchen esto, Lázaro murió y ya no volvió a resucitar. Jesús murió y volvió a resucitar al tercer día y ahora vive. ¿Sí? Por eso es que digo, yo soy la resurrección y la vida. Si ustedes son observadores también, hablando de la resurrección, en los dos primeros sermones que predica el apóstol Pedro, después de haber sido investido, lleno con el Espíritu Santo que el Señor les había prometido, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que sean vueltos a vestir con ese poder de mi Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No se muevan de ahí hasta que sean investidos y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y esto hicieron. Pero Pedro, en sus dos primeros sermones que da, incluye ahí, en ambos, se enfoca en la resurrección de Jesús. Esto lo pueden ver en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36, y capítulo 3, versículos 12 al 26. Entonces, Pedro en sus dos primeros sermones predica y se enfoca en ambos, en la resurrección de Jesús. Repito las citas, Hechos 2:14 al 36 y 3:12 al 26. Bueno, tal fue la convicción de los seguidores de Jesús acerca de la resurrección, que se convirtieron en los testigos más impresionantes de aquel tiempo. No solamente en testigos valientes, sino también en mártires, que en unos pocos años, por esa convicción que ellos tenían de que Jesús había resucitado, se dedicaron a esparcir el Evangelio, ya lo repito otra vez, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra en aquel tiempo conocida. Y lo narra todo el libro de los Hechos. Bueno, las dos verdades objetivas acerca, una,
de que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos son extranjeros y peregrinos? Estamos de paso en esta tierra, ¿sí? 1. 2, que nos espera, ahora sí, que una verdadera vida mejor. ¿Sí? Porque por ahí anda un libro diciendo, viva ahora su vida mejor ahora. Bueno, aquí somos extranjeros y peregrinos, verdad objetiva número 1. 2, allá en el cielo nos espera verdaderamente una vida mejor, la cual tendremos usted y yo la oportunidad de disfrutar si es que hemos nacido de nuevo. Bueno, estas dos verdades objetivas, somos extranjeros y peregrinos, nos espera verdaderamente una vida mejor allá que disfrutaremos. Nada la ha podido destruir, ni la burla, ni la cárcel, ni la tortura, ni siquiera la muerte ha podido destruir en el corazón de los nacidos de nuevo estas verdades objetivas. ¿O sí? ¿Cuántos creen que nos espera verdaderamente una vida mejor con el Señor? Yo espero, esa es mi esperanza. De hecho, esa debe de ser la esperanza de todos los nacidos de nuevo. Para que no nos aferremos a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo, cuando los días de nuestra vida terminen, se van a quedar aquí. No te vas a llevar nada, no me voy a llevar nada. ¿Por qué? Porque verdaderamente allá me espera una vida mucho mejor, donde no habrá enfermedad. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. ¿A quién le gusta tener problemas con la gente? A nadie. ¿A quién le gusta tener problemas con los acreedores? A nadie. Bueno, allá no va a haber nada de eso, ¿sí? Por eso es que nos espera una vida mejor. Por lo tanto, entonces, no debe de haber ninguna clase de temor en nuestra vida que pueda apagar la esperanza del gozo de que nos espera una vida y que esa vida mejor nos está asegurada gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. No sé si usted puede albergar en su corazón esta seguridad. Me espera una vida mejor, no por mis méritos, no por mis logros humanos, no por mi sabiduría humana, por el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La doctrina, pues, de la resurrección ha venido a ser lo que muchos han llamado en la piedra angular del Evangelio, lo que sostiene, el ángulo que sostiene el Evangelio. Por tal motivo, es tan importante esta doctrina que se ha convertido en el blanco de los más grandes ataques de Satanás contra la iglesia, contra la verdadera iglesia de Jesús, ¿sí? Tratando de desviar a los nacidos de nuevo de entender y conocer esta doctrina. No, terminas los días de tu vida y te acabaste, ya no hay nada más, después de esta vida no hay otra vida, atentando contra la resurrección de los muertos. Mire la trascendencia que pudiera haber si no hubiera resurrección. Ya todos lo sabemos, lo hemos hablado en otras ocasiones. Si la resurrección hubiese sido eliminada, el poder que da vida al Evangelio también hubiera sido eliminado. No existiría simplemente el Evangelio. Como también lo sería, si la resurrección hubiera sido eliminada, también la deidad de Jesús no existiría. Jesús hubiera sido solamente una buena leyenda e historia de la humanidad. Asimismo, tampoco si la resurrección hubiera sido eliminada, la salvación del pecado y la esperanza de la vida eterna en la cual descansa nuestra fe, pues tampoco existiría si no hubiera resurrección. En otras palabras, si Jesús no vivió después de la tumba, tampoco pueden o podemos esperar hacerlos todos aquellos que hemos confiado y creído en Él a través de la historia del cristianismo. Mire la trascendencia, O sea, ¿será importante la doctrina de la resurrección? Sí, hay que entender primero entonces y tener la convicción de que ese Cristo que fue a la cruz resucitó al tercer día. Ese era el asunto que estaba tratando Pablo de hacerles entender a los cristianos de la iglesia en Corinto. Sin la resurrección no habría sido posible la provisión de la salvación
Y tampoco, escuchen esto, hermanos, tampoco se puede recibir o creer en no se puede recibir la resurrección sin creer en la resurrección. ¿Cuántos creen en la resurrección? Bueno, usted cree, pero hay quienes no creen. En Romanos capítulo 10, versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8, para confirmar esta afirmación que acabo de hacer, sin la resurrección no habría sido posible la provisión de la salvación y tampoco se puede recibir la resurrección sin creer en la resurrección. ¿Sí? Romanos capítulo 10, versículo 8, dice Pablo, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Debemos entender que el corazón es el centro de donde es la fuente de vida espiritual de los creyentes, como lo es la vida física de una persona. Aquí en el corazón está la vida, ¿verdad? Entonces, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, ahí está la clave, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pregunta, ¿basta solamente creer que Dios levantó a Jesús de los muertos para ser salvos? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, no es posible que alguien diga, soy cristiano, pero no creo en la resurrección. No puede ser. Bueno, el problema doctrinal en el que se va a enfocar Pablo en este capítulo 15 no era la incredulidad de los cristianos acerca de la resurrección de Jesús. Aparentemente no tenían problema respecto a creer y confiar que Jesús había resucitado. Más bien, el problema que va a abordar Pablo es acerca de que ellos no creían, ignoraban y dudaban acerca de su propia resurrección. Y Pablo no estaba tratando de convencerlos de que Jesús había resucitado de los muertos, sino más bien Pablo estaba tratando de enseñar que un día ellos resucitarían con Él para vida eterna, porque no lo creían, no lo entendían. Y ese es el punto que está Pablo tratando en este capítulo 15. Y lo primero que hace Pablo es poner como una plataforma, como un fundamento. Y ese fundamento son 5 evidencias que Pablo, en estos versículos que vamos a estudiar, esas 5 evidencias son el fundamento que Pablo pone antes de darles la enseñanza de que también ellos podían resucitar un día. Hablan de estas cinco evidencias, hablan primero de la resurrección de Jesús. Tenía que quedarles bien claro a los corintios que Jesús había resucitado para entonces que ellos pudieran creer en que así como Jesús resucitó, también ellos resucitarían un día a la vida eterna. Vamos a estudiar rápidamente y en este tema nos vamos a enfocar en esta primera parte. 5 evidencias de la resurrección de Jesús. Número 1, la primera evidencia fue el testimonio mismo de la iglesia. El testimonio de la iglesia. Número 2, el testimonio de las Escrituras. Tres, el testimonio de los testigos oculares, los que vieron. 4, el testimonio de un testigo especial. Y 5, el testimonio del mensaje del Evangelio, mensaje común. Vamos pues a ver la primera evidencia, el testimonio de la iglesia.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Vamos a ver el primer punto, el testimonio de la iglesia. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Un varón fuerte o una mujer fuerte. Bueno, el primer testimonio que está presentando Pablo, si ustedes se fijan en estos dos versículos, no establece así explícitamente declarado, pero sí está implícito. Es decir, que el hecho de que los cristianos corintios mismos y todos los demás cristianos de todas las partes habían recibido el Evangelio, escuchen esto, es muy importante porque ahí lo menciona en estos dos versículos. Ellos habían recibido el Evangelio que Pablo les había predicado, y no solamente lo habían recibido, habían creído en Jesús, y además no solamente habían creído en Jesús, habían sido milagrosamente transformados de dentro hacia afuera. Es decir, muchos de los cristianos de Corinto que creyeron verdaderamente en ese mensaje del Evangelio fueron transformados, sus vidas no volvieron a ser las mismas. Era asimismo, pues recibir el Evangelio y creer en él se vino a convertir en una fuerte evidencia justamente del poder del Evangelio que está sustentado en la resurrección de Jesús. ¿Sí? Por eso hay que predicar el Evangelio. Pero cuando predicamos el Evangelio, nuestra predicación del Evangelio debe de contener la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, para que la gente a la que le estamos predicando reciban el Evangelio y crean en él, como fue con los corintios. El apóstol les escribe que lo que está a punto de decirles no era nada nuevo para ellos, sino simplemente era justamente el Evangelio que él ya les había predicado y en el cual ellos lo habían recibido. En los versículos 3 y 4 les especifica en qué consiste la esencia del Evangelio. Escuchen bien esto, es muy importante porque se supone que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos una de las tareas más importantes del cristiano, que es la gran comisión, es decir, la predicación del Evangelio de buenas nuevas de salvación a aquellos que no lo conocen. Pero hay quienes no conocen la esencia del verdadero Evangelio. ¿Cuál es la esencia del verdadero Evangelio? Les pregunto. Pablo lo dice ahí. 1, Cristo murió por nuestros pecados. 2, fue sepultado. Y 3, resucitó al tercer día. Esa es la esencia del Evangelio. ¿Sí? Todo lo demás que digamos alrededor de las razones por qué Cristo fue a la cruz, por qué tuvo que ser sepultado y por qué resucitó al tercer día, todo eso se viene a convertir en la predicación del Evangelio de buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, lo que Pablo les había predicado había sido el Evangelio de la resurrección de Jesús, que ellos habían recibido. Y escuchen, dice ahí en los versículos que leímos, que ellos perseveraban en ese Evangelio, en el conocimiento de ese Evangelio, pero también en la difusión de ese Evangelio, por lo cual ellos habían recibido la salvación, y esa salvación los había liberado del poder del pecado y de la condenación eterna. ¿Cuántos han recibido este beneficio de la salvación? Porque hoy nos damos cuenta que hay mucha gente dentro de las iglesias que están ahí, llegan, alaban, cantan al Señor, junto con todos los que nos reunimos los domingos, alaban, pero muchos de ellos aún no son salvos y nacidos de nuevo. ¿Sí? En otras palabras, pues, Pablo les estaba haciendo un llamado a que se aferraran al Evangelio, el Evangelio que él les había predicado, el cual era el resultado de su genuina salvación y una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos están viviendo la experiencia de una nueva vida en Cristo? Yo no quisiera regresar atrás. Sí. Ahora tengo la experiencia desde hace 30 años ya de vivir una nueva vida en Cristo. El que está en Cristo,
nueva criatura es. No podemos decir, estoy en Cristo, y no podemos decir, yo estoy en Cristo y seguir siendo mentirosos, o ladrones, o estafadores, o engañadores, o qué más, violadores, adúlteros, fornicarios, etcétera. No podemos decir, estoy en Cristo y seguir viviendo un estilo de vida como el que vivíamos allá. Si estoy en Cristo, todas las cosas que han sucedido en mi vida, Él las ha hecho nuevas, ¿sí? Entonces, Pablo estaba en muchas de las ocasiones cuando habló con la iglesia de los Corintios, los reprende, los exhorta, los ubica, les da la doctrina, pero no estaba, Pablo estaba en algunas ocasiones avergonzado de muchas de las cosas que habían hecho los corintios y algunas otras que no habían hecho los corintios, pero a pesar de todo, Pablo no se avergonzaba de llamarlos hermanos. Siempre, si ustedes estudian, lo hemos estado viendo, hermanos, les escribo para que ustedes se ubiquen, etcétera. Evidencia. La permanencia de la iglesia de Jesús hasta nuestros días, sin lugar a dudas, es una clara evidencia de la realidad de la resurrección, ¿sí o no? La iglesia sigue viva. ¿Cuántos están vivos? ¿Sí? Notemos cómo la verdadera iglesia de Jesús ha sobrevivido aún a pesar del escepticismo de mucha gente. La iglesia de Jesús sigue adelante. La iglesia de Jesús ha seguido adelante hasta nuestros días, desde sus inicios con Jesús, ha seguido adelante aún a pesar de la persecución. La iglesia de Jesús ha seguido adelante y sigue en pie aún a pesar de tantas herejías que han salido desde que Jesús fundó la iglesia. Pero la iglesia hasta nuestros días sigue de pie. ¿Sí? La iglesia de Jesús, la verdadera iglesia de Jesús, sigue en pie aún a pesar de tanta infidelidad y tanta desobediencia de muchos que están en una iglesia y se dicen cristianos. Pero la iglesia verdadera de Jesús sigue en pie. ¿Eres parte de esa iglesia verdadera de Jesús? ¿Sí? Bueno, los detractores de la iglesia han presentado la resurrección como si fuera un engaño, como si fuera una invención del hombre. Pero lo que nunca han podido explicar es cómo a lo largo de la historia del cristianismo han surgido hombres y mujeres dispuestos a darlo todo, aún su vida misma. No se pueden explicar cómo en los coliseos romanos muchos eran arrojados a las fieras por causa de su fe. A través de la historia podemos conocer a muchos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida misma, siendo muchos de ellos decapitados. Muchos de los discípulos algunos fueron decapitados, otros como Pedro fue crucificado de cabeza. Pero a lo largo de la historia del cristianismo han surgido muchos mártires que los detractores de la iglesia no se han podido explicar cómo es tan fuerte su fe que están aún dispuestos a dar su vida misma por el evangelio. Qué testimonio tan tremendo. Si alguien viniera y le dijera, como aquel hombre que hace poco asesinó a casi 9 personas, 8 o 9 personas, y luego se quitó la vida, y algunos les decía, ¿eres cristiana? Sí. ¿Eres cristiano? No. Nomás le dañaba las piernas. ¿Qué si viniera una persecución donde estuviera de por medio nuestra vida misma por causa del evangelio? ¿Qué harías? ¿Confesarías a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, aún a pesar de que estuviera en juego tu vida? ¿Sí o no? ¿Sí? Piénselo, Porque yo le voy a decir una cosa. Así como ninguna de las escuelas cristianas donde han entrado muchos enfermos mentales, algunos otros con una clara y deliberada determinación en su corazón por matar gente inocente, así pueden entrar a una iglesia. ¿Ya entraron?
¿sí? Y entran a una iglesia. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Por eso es importante, mis hermanos, no aferrarnos a esta vida, ¿sí? Cuando se trata a veces asuntos de la muerte, hay gente que le da temor, inseguridad. Entran como en pánico. ¿Por qué? Porque no están seguros de su salvación. ¿Estás tú seguro de tu salvación? Entendiendo y sabiendo que si los días de nuestra vida terminan en este mundo, como sea, ¿iremos a gozar de la vida eterna con Cristo? Miren las palabras de Pablo diciendo, para mí el vivir es Cristo. O sea, todo lo que Pablo hacía, terrenalmente hablando y en la vida física, todo giraba alrededor de Cristo. Él quería vivir y desgastar su vida porque la vida de Cristo fuera reflejada en él. ¿Sí? Y él decía, con toda autoridad, él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir será ganancia. ¿Qué entendimiento tenía Pablo acerca de esta verdad? Un historiador de nombre Kenneth Scott escribió lo siguiente. Él dijo, fue la convicción de la resurrección de Jesús lo que sacó a sus seguidores del pozo del desánimo y desesperación en que la muerte del Maestro los había metido. Fue la resurrección lo que llevó a la perpetuación del movimiento cristiano que Jesús inició. Si no hubiera sido por su profunda creencia de que el Jesús crucificado había resucitado de entre los muertos y que ellos le habían visto y habían hablado con él, la muerte de Jesús y probablemente Jesús mismo habrían quedado completamente olvidados. Y esa es la verdad. ¿Sí? Este fue pues el testimonio de la iglesia, ¿sí? Como nosotros podemos dar un testimonio de la resurrección de Cristo a través de nuestra vida misma. Si el Evangelio de Jesucristo que nos fue predicado fuera solamente una historia o una fábula que vino a nuestra vida y nuestra vida no hubiera cambiado, entonces la resurrección de Jesús no tendría sentido. Sin embargo, cuando se nos habla del Evangelio, creemos en él, clamamos al Señor como nuestro Salvador personal, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, al momento que nuestra vida es transformada y tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, en ese sentido entonces estamos entendiendo que la predicación del Evangelio que nos fue hablada es evidencia de la resurrección de Jesús. No sé si me di a entender. Número 2, el testimonio de las Escrituras. Recuerde, Pablo está poniendo un fundamento porque les está hablando a los corintios acerca de la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos. Ya dijimos que el problema que estaban enfrentando los corintios es que no era que no creían en la resurrección de Jesús, más bien no creían en que ellos un día podían ser resucitados. Entonces Pablo les está poniendo este fundamento a través de estas evidencias. Número 2, el testimonio de las Escrituras. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? Es decir, Pablo no les predicó un mensaje que él había inventado. Él les predicó un mensaje conforme a las Escrituras, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Pregunto. ¿Cuáles? ¿A cuáles Escrituras se refiere? ¿A cuáles? ¿Nuevo Testamento? ¿Ya estaba escrito el Nuevo Testamento? ¿A cuáles Escrituras se refiere? Las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Conforme a las Escrituras. Pregunta, ¿el Antiguo Testamento hace referencias acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? Sí, ya lo vamos a ver. Así que la segunda evidencia de la resurrección de Jesús
fue justamente el Antiguo Testamento, las escrituras del judaísmo, de la naciente iglesia que conocían. El Antiguo Testamento predijo claramente la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando Pablo escribe, porque primeramente les he enseñado, esta expresión significa que les llevó una enseñanza autorizada y establecida y determinada en el Antiguo Testamento. Pablo no fue a predicarles algo que él había fabricado o que él había diseñado. Únicamente Pablo enseñó lo que Dios ya había establecido en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Jesús. Una ocasión, a dos de los discípulos de Jesús que dudaban de la resurrección de Jesús, uno se llamaba Cleofas y del otro no se sabe el nombre, eran hombres que iban camino a Emaús. A estos hombres, que eran unos de los seguidores de Jesús, Jesús les dijo en Lucas 24:25, Jesús les dijo, insensatos. Esta palabra insensato se traduce necio, insensible, sin entendimiento. A ellos les dijo Jesús, insensatos, tardos de corazón. Esta expresión, tardos de corazón, significa lentos de aprendizaje. Y hay muchos todavía lentos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces dice Jesús, aquellos que dudaban que Jesús había resucitado y que iban camino a Emaús, les dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento? La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Versículo 26, Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les está preguntando Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. En otras palabras, las escrituras dan testimonio claro y vivo de la resurrección de Jesús. En otra ocasión, cuando los judíos incrédulos le preguntaron y le dijeron, Señor, danos una señal de que verdaderamente tú eres el Mesías del que habla el Antiguo Testamento, miren la respuesta de Jesús. ¿Podía Jesús haberles dado una señal de que verdaderamente Él era el Mesías, el Hijo de Dios? Sí podía, tenía toda la autoridad. Pero Jesús no estaba para complacer el capricho de los incrédulos. Y Jesús les dijo, Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Una señal es algo que nos indica algo, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, ahí hay una señal. ¿Qué significa esa señal? Que ahí es la salida. ¿Sí? Ellos estaban pidiendo una señal. ¿Sí? Danos una señal de que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y Jesús les dice, la señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Pregunta, ¿cuál era entonces la señal del profeta Jonás? ¿Cuál fue la indicación que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, Dios le había dado al profeta Jonás? O sea, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás? La Biblia nos dice en Jonás 3:4 que Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la señal, que vendría destrucción por causa de su incredulidad. Pregunta, ¿creyeron los habitantes de Nínive, sí o no? Todos, hasta los animales, los pusieron en ayuno. Sí. Por lo tanto, ante tal inminente realidad a la que Jonás predicó, ¿sí?, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, se les estaba haciendo a los ninivitas un llamado al arrepentimiento. Era lo que Jesús estaba tratando de decirles. Arrepiéntanse, generación mala y adúltera, que están pidiendo una señal. Las señales las vemos y la gente no se quiere arrepentir. ¿Sí? Versículo 40, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días
y 3 noches. ¿Cuánto estuvo Jesús en la tumba? 3 días y 3 noches, pero no se quedó en la tumba. Resucitó al tercer día. ¿Sí? En el día de Pentecostés, en su primer discurso, Pedro cita el Salmo 16 y luego comenta Pedro que David, viéndolo antes, es decir, hablando del Cristo resucitado, él dio testimonio de que su alma en el Antiguo Testamento no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Evidencia de las Escrituras del Antiguo Testamento que estaban hablando acerca de la resurrección de Jesús. Recuerde, Pablo les está poniendo una plataforma, un fundamento a los corintios para que creyeran por causa de estas evidencias en la resurrección de Jesús, y una vez que creían y estaban bien seguros y habían desarrollado la resurrección la convicción de la resurrección de Jesús, entonces sería más fácil que pudieran creer que ellos también un día resucitarían. Pablo proclamó delante del rey Agripa, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dijo Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Qué había de suceder? Dice Pablo, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 26, 22 al 23. Pablo dando testimonio de las Escrituras acerca de la resurrección de Jesús. Hechos 26, 22 al 23. Así pues, Jesús, Pedro, Pablo citaron y se refirieron a pasajes del Antiguo Testamento para hablar de la resurrección. O sea, Jesús predijo su resurrección, muerte, sepultura y resurrección. Así que una y otra vez, ya sea directa o indirectamente, en forma literal o en forma figurada del lenguaje, el Antiguo Testamento, debemos entenderlo así, el Antiguo Testamento, en muchos pasajes de las Escrituras, predijo la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es importante mencionar que ningún judío que creyera o entendiera las Escrituras, refiriéndose hoy a lo que se conoce como el Antiguo Testamento, debería haberse sorprendido de que estaba establecido una y otra vez que el Mesías moriría, que el Mesías sería sepultado y resucitaría. Por tal motivo, Pablo repite en 2 ocasiones en estos versículos, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Y Pablo lo quiere hacer así, poner énfasis diciendo conforme a las Escrituras, para que no quedara lugar a la duda en el corazón de los corintios de que lo que Pablo estaba hablando era lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Nos queda claro? Tercera evidencia. ¿Vamos bien hasta aquí acerca de la resurrección de Jesús? ¿Sí? Bueno. Tercera evidencia. El testimonio de los testigos oculares. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 5. Y apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya murieron. 7. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Evidencia de testigos oculares. Pregunta. Cuando alguien está tratando, vamos a suponer que estás en una corte y tú eres el demandante y tienes a alguien que estás demandando. Y tú vas con el juez y nomás le hablas y le dices, fulano de tal me defraudó, le presté $5,000 y no me ha pagado. Me dijo que en un mes me los pagaba y no me ha pagado. ¿Ustedes creen que será suficiente para el juez el simple testimonio verbal de la persona? ¿Qué es lo que va a hacer el juez? ¿Tienes pruebas? Sí.
¿Tienes pruebas? Porque si no tienes pruebas, me va a ser muy difícil hacer un veredicto a tu favor. ¿Sí? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, el testimonio de testigos oculares, y quiero decirlo así, testigos oculares que son responsables, sinceros, verdaderos, se ha considerado como una de las formas más confiables como evidencias en un tribunal para dar un veredicto. Bueno, la tercera evidencia que Pablo aporta acerca de la resurrección de Jesús va enfocada en este sentido, ¿sí? Pablo les está hablando a los corintios y les dice, quiero darles como evidencia, que está en las Escrituras, cómo Jesús resucitó. ¿Cuál era la evidencia? Pablo les escribe, ¿no saben que se le apareció a Pedro? ¿Sí? Un abogado cristiano de nombre Edward, él dijo, como abogado he llevado a cabo un amplio estudio de las evidencias de los sucesos del primer día de la resurrección de Jesús. Se puso a investigar y sacó algunas evidencias. Y su conclusión fue esta. Para mí, la convicción de la resurrección, o mejor dicho, las evidencias de la resurrección de Jesús son tan contundentes. Una y otra vez he conseguido veredictos favorables en los tribunales aportando evidencias. Él como abogado, muchas evidencias decía, no son tan convincentes, pero con los testigos que luego vienen, testigos oculares, me ha sido más fácil determinar o dar un veredicto por causa de los testigos oculares. Bueno, Jesús fue reconocido solo por aquellos a los que Él decidió revelarse. No hay constancia de que se manifestara a otros que no fueran sus discípulos. Se manifestó, se apareció a María Magdalena, se apareció a María también, se apareció a algunos que iban camino a Emaús. Vamos a ver, número 1, la aparición a Pedro. Uno de los requerimientos para que alguien pudiera llegar al apostolado, o ser un apóstol de Jesús, uno de los requisitos era haber visto a Jesús, al Cristo resucitado. Así lo vemos en Hechos 1:22. Y uno de los primeros apóstoles conocidos a quien Jesús se apareció, pues fue a Pedro. Al ir primero a Pedro, Jesús está haciendo hincapié en su gracia, debido a que en un momento de debilidad de Pedro, cuando Pedro abandona al Señor y lo niega, el Señor nunca lo abandonó. ¿Quién fue quien abandonó al Señor? Pedro. Pero en su gracia y en su misericordia, a uno de los primeros a quienes se aparece es justamente a Pedro. ¿Para qué? Para fortalecer su fe. ¿Sí? Jesús no apareció a Pedro porque se lo mereciera, sino porque le era necesario verlo y delegarle la responsabilidad de que Pedro fuera un portavoz de Jesús. Y así lo hizo Pedro. Lo vemos en su primer discurso y segundo discurso ahí en el libro de los Hechos. Es más, Pedro fue una figura clave en la expansión de la iglesia a otras regiones. Lo hizo por varios años. Por lo tanto, como primer apóstol, era necesario que Pedro hubiera visto ese Cristo resucitado. ¿Lo vio Pedro, sí o no? Sí. Además, dice la Escritura, además de aparecer a Pedro, apareció a los 12. 12 hombres a los que el Señor usó para establecer la iglesia en la tierra, a excepción de Judas, desde luego. Todos ellos le vieron en su cuerpo resucitado, Hechos 1:22, usted lo puede constatar ahí. Dice también ahí la Escritura que apareció a 500. Estos 500 eran testigos que estaban representados o representaban a los apóstoles, eran seguidores de Jesús, todos los cuales sin lugar a dudas eran reconocidos, no eran muy bien reconocidos por nombre, pero ellos sabían que eran parte de la iglesia del Señor. Pero hubo 500 hermanos que las Escrituras no indican quiénes fueron esos hermanos, no se les conoce su nombre, pero Jesús, en su gracia y en su soberanía, decide aparecerse a ellos. Así que, aparte de Pedro, aparte de los 12, a excepción de Judas, aparece a 500 testigos que vieron
literalmente al Jesús resucitado. Y luego dice también la Escritura que apareció a Jacobo. Específicamente la Escritura no dice a cuál Jacobo se refería Jesús, porque podía haber sido Jacobo el hijo de Zebedeo o Jacobo el hijo de Alfeo. Pero la mayoría de los teólogos coinciden en que este Jacobo era el hermano del Señor, el autor de la carta de Santiago y además un dirigente importante en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículos 13 al 21. Finalmente dice la Escritura que apareció a todos los apóstoles. Hechos 1:3 dice que durante 40 días, entre la resurrección y ascensión de Jesús, dice la Biblia que apareció a todos los apóstoles en varias ocasiones, según Juan 21, del 1 al 14. Es la misma referencia, se apareció a los 12. Nomás es otra referencia en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Bueno, entonces, Pablo está mostrando las evidencias de la resurrección de Jesús. Otra evidencia, en cuarto lugar, que Pablo presenta a los corintios, es el testimonio de un testigo especial. Cuando Pablo habla de ese testigo especial, se está refiriendo a sí mismo. Dice 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, el cuarto testimonio importante de la resurrección de Jesús fue el propio apóstol Pablo, un testigo especial y único del Señor resucitado. Como ya sabemos, Pablo no perteneció al grupo original de los apóstoles, todos los cuales habían sido discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal. Fue el último de todos que pudo ver al Cristo resucitado. Le apareció a Pablo y sucedió no solamente después de la resurrección. ¿Cuándo se apareció Jesús a Pablo? ¿Entre su resurrección y su ascensión? No. Jesús se apareció aún después de su ascensión. Jesús resucita, asciende al Padre, y entonces más adelante se aparece a Pablo camino a Damasco. ¿Sí? Dios en su soberanía comisiona al apóstol Pablo, respalda su ministerio apostólico, y Pablo, en respuesta a esta comisión que Jesús le da, cree, responde, obedece, es sensible a la dirección y a la voluntad del Señor. Y la verdad y el poder de la resurrección de Jesús en la vida de Pablo produjeron tres cambios importantes en su vida. O sea, el impacto que la resurrección de Jesús produce en el corazón de Pablo se menciona, por solamente mencionar 3 asuntos. Número 1, cambios en la vida de Pablo como consecuencia de la resurrección de Jesús. Número 1, un profundo reconocimiento de pecado. Imagínense ustedes ahí la escena, ¿no? Cuando Pablo va camino a Damasco. ¿Qué andaba haciendo Pablo? Persiguiendo a la iglesia. Y de repente tiene ese encuentro con Jesús. Y le dice Jesús, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Sí? Entonces, ese encuentro que Pablo tiene con Jesús produce en él un reconocimiento de su pecado. Es decir, se estaba viendo Pablo realmente como era, un enemigo de Dios, un perseguidor de la iglesia. Pero luego cambia. Esa resurrección de Jesús lo hace cambiar. ¿Sí? Número 2, no solamente viene a Pablo un reconocimiento de que era un pecador, sino también experimenta un cambio, número 2, un cambio en el carácter, en su carácter. Pablo se convierte de un perseguidor de la iglesia
en el más grande defensor de la iglesia. ¿Dónde surgió todo eso? Aquí en el corazón. ¿Sí? Y esto debe de darnos ejemplo. ¿Sí? Nosotros, no porque Jesús necesita que defendamos a su iglesia, no, pero debemos ser verdaderos defensores de la doctrina de Cristo, porque hay muchas falsas doctrinas alrededor del mundo. ¿Sí? Pablo pues se convirtió aquí en su carácter de ser un perseguidor de la iglesia en un defensor de la misma. Fue transformado y cambió de ser un hombre que odiaba a la iglesia. Su carácter fue cambiado y lejos de odiar a la iglesia empezó a amar a la iglesia, y no solamente a amar a la iglesia, sino a darse por amor a sí mismo a la iglesia. Pablo cambió de ser un opresor de la iglesia, arrastraba a los cristianos, los encarcelaba, los azotaba, algunos otros los mataba. Se convirtió de ser un opresor de la iglesia en un siervo de la iglesia. Qué tremendo el cambio de Pablo. Se convirtió de ser en un encarcelador de la iglesia, se convirtió en un libertador de la iglesia por causa de la predicación del evangelio. Número 3, Pablo también, ante tal evidencia personal de la resurrección de Cristo, su vida experimentó una reorientación profunda de su energía física. ¿Sí? Anteriormente su energía física la usaba para perseguir y matar a la iglesia. Ahora servía a los redimidos con toda su fuerza, con toda su pasión. Él dijo: con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Toda su energía física, pero también su energía espiritual, la ofreció a la iglesia para servir a la iglesia con la misma energía y aún mayor, la misma energía y celo con la que antes perseguía a la iglesia. Todo por causa de esa experiencia de haber visto al Cristo resucitado. ¿Sí? En último lugar, la última evidencia que Pablo ofrece a los corintios es el testimonio del mensaje. Dice 1 Corintios 15:11. Porque sea o yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. O sea, refiriéndose a Pablo como uno de los apóstoles, pero también a los otros apóstoles que predicaban el evangelio, y a los otros seguidores de Jesús que eran parte de la iglesia que también predicaban el evangelio. Dice Pablo: ya sea que yo les predique el evangelio o sean ellos, predicamos nosotros ese evangelio y ustedes han creído. Es decir, el último testimonio de la resurrección de Jesús fue justamente el mensaje que el apóstol Pablo predicaba, que era un mensaje que ya habían hablado los profetas, que ya habían hablado todos los personajes del Antiguo Testamento, y ese mensaje que Pablo predicaba es el mensaje que todo servidor de la iglesia, llámese apóstol, profeta, maestro, pastor, debemos de predicar. Así que Pedro, los 12, los 500, Santiago y asimismo Pablo, predicamos, dijo Pablo, y así han creído. ¿Qué predicaba Pablo? El mensaje del evangelio. ¿Qué contenía el mensaje del evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. En otras palabras, el poder que transforma la vida de una persona no radica, escuchen bien esto, hermanos, porque a veces aquí nos perdemos. El poder que transforma la vida de una persona no es quien predica, sino la predicación que está centrada en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es que no le entiendo. Pues busca entenderle. Es que no me gusta. Es que me duerme. ¿Saben qué, hermanos? Eso hay que desecharlo. Sí. Muchas de esas cosas son cosas de la carne que luego se generan aquí. Mientras alguien predique el evangelio,
una enseñanza centrada en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, los oyentes necesitamos recibir ese mensaje. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es quien predica, es lo que predica. No es el mensajero, es el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Si usted dice, pues no, mejor. Incluso hay algunos que se atreven a decir, ¿quién va a predicar? Porque si predica voy, si no, no voy. Eso es de la carne, hermanos. ¿Sí o no? Bueno. ¿Entendieron el mensaje? Ok. 5 evidencias que son el fundamento que Pablo está poniendo a la iglesia de los Corintios. Primero, para que entendieran y comprendieran la importancia, uno, de la resurrección de Jesús, que más adelante los podía llevar a ellos también a resucitar de los muertos. Eso lo vamos a ver la siguiente semana.